Seguidamente, panorama del reaseguro internacional y latinoamericano, visión del broker de reaseguros, a cargo de Marcelo Rodríguez, presidente de Risk Group Argentina. Hola, ¿qué tal? La verdad que con las charlas que vinieron antes me quedé con muchos temas, así que primero que nada agradecer a Pedro por haberme invitado nuevamente. Él sabe que yo no estoy últimamente dando muchas charlas, así que es una excepción que hago para un gran amigo. Me gustaría hacer algún raconto. Yo no sé si ustedes saben que la actuaria Vicky Neighbor, que está para atrás, y yo somos los responsables del módulo de reaseguros en el posgrado de seguros y riesgo que da la Facultad de Económicas en la UBA. Estamos largando la nueva tanda ahora, así que, bueno, si quieren anotarse, pueden anotarse. Hay muy interesante el raconto que hizo Pedro antes de empezar a hablar de esto, porque me quedaron picando un montón de cosas en la cabeza. Lo primero, que no sabíamos esto del circo romano, que ya se empezaba a hablar de reaseguro en esa época, la verdad, nos despachamos ahí. Lo segundo que me pareció importante, el primer reaseguro es de una empresa francesa sobre una empresa belga que aseguraba consorcios de edificios, pensando que podía tener una catástrofe y se podían quemar muchos en esa época, y ese es el primer reaseguro del cual hay documentación, y eso es anterior al nacimiento de la Colón Re. Interesante porque también habló de Mercantile General Re. Mercantile General fue el único asegurador profesional inglés y desapareció por culpa de los brokers. Así que les voy a dar la visión de los brokers. Los brokers estaban inventando en ese momento el coaseguro. El lugar donde estaban más desarrollados los brokers era Inglaterra, y por lo tanto no había necesidad de un asegurador profesional, porque los riesgos se repartían entre todas las compañías que estaban ahí, incluidos los. Lo último, y nuevamente con el gorro de broker, hablaba del financiamiento de exceso de pérdida con una nueva modalidad de contrato. Bueno, quedó un broker. El broker que quedó eso fue CEGIS, a consecuencia del terremoto en San Francisco, como una forma de proteger las sedentes que estaban en la costa oeste contra todo ese tipo de riesgo. Muy interesante porque también habló del aseguro financiero. A mí me encanta el aseguro financiero. En los 90 hicimos un seminario con cautivas del aseguro financiero y todos nos miraban y nos decían: ¿y esto pide? La realidad es que inventó el aseguro financiero una empresa llamada Center Re en Bermuda. Center Re inventó lo que se llama el Finite Risk Reinsurance, que es una forma de poner en varios años fondeo. Perdón, estoy así porque mi equipo viene jugando 3 veces por semana. Así que me quedé sin voz. Bueno, hacía el Final Risk, que es una forma de fondear resultados en un periodo de 3 o 5 años. Cuando sale de la disposición, que bien dijo Pedro, no daban transferencia real de riesgo y necesitaban empezar a dar transferencia de riesgo, Zurich compra Center Re. Y ahí los aseguros financieros empiezan a tener entre un 15 y un 30% de transferencia de riesgo. Pero también habló, y esto parece que hace un raconto de tu charla, pero es así, pero también habló de todo lo que pasó en el 70 y en el 80 con las compañías de seguro suscribiendo
reaseguros activos, reaseguros que eran del mundo y se colocaban en Argentina. En el mundo, los brokers lo llamaban innocent capacity, capacidad inocente, porque no sabían cómo suscribir negocio internacional. Para nosotros, que en ese momento éramos muy jóvenes, aprendimos un montón, porque veíamos los riesgos de toda la naturaleza de distintas formas, contratos facultativos en exceso, catastróficos, que venían a Argentina y nos ofrecían, capaz con un liderazgo mínimo, pero para buscar capacidad local. El mercado no supo aprovechar ese know-how, pero como todo sucede por algo y siempre para algo mejor, en los 90, cuando se abre el mercado, todos los que éramos pibes en esa época, que habíamos aprendido del negocio internacional, estábamos en condiciones de poder ofrecer know-how y conocimiento al mercado que se había abierto. Entonces, muchos de esos contratos y mucha de esa experiencia sucedió algo. Una clave con respecto al INDER, porque también se habló del INDER. Y una cosa que para mí fue trascendental en el INDER, más allá de que tuve que participar como testigo en un juicio a favor del INDER, como broker, es que durante el 82, Argentina, en medio de la guerra, no tuvo cobertura, salvo la cobertura que le dio el INDER a las compañías de seguro. Los brokers tardamos casi 2, 3, 6 meses, todos los que estábamos trabajando en ese momento para el INDER, para encontrar reemplazo a la capacidad que en ese momento esencialmente venía de Inglaterra. Y ahí aparecieron, yo por ejemplo participé muy fuerte con 2 aseguradores, Elfia, que desapareció y hoy está entre una de las tantas compañías que se compró Chavo, y Skol, que es un jugador en Latinoamérica importantísimo, pero que en ese momento todavía no había desembarcado en forma masiva. Con esto quiero decir que la verdad que tenemos una gran oportunidad de esta riqueza, aprovecharla en cuanto a conocimiento y capacidad técnica. El INDER, por ejemplo, tenía un buque de contratos, si usted lo puede decir, alguien más acá en la sala que pueda agregar algo, también se puede sumar. Una riqueza total respecto del buque de contratos del INDER, donde había todo tipo de contratos, exceso de barreras, excelente, cuota aparte, había retrocesiones, etcétera, etcétera. Una variedad de contratos increíble. Ninguna compañía hoy en el mercado argentino tiene la variedad de contratos de reaseguro que tuvo el INDER. Para los que tuvimos esa oportunidad, la verdad fue un aprendizaje genial, en la práctica, empírico, pero verdaderamente de primer nivel. Así que ya no demoro más, eso fue todo lo que me gatillaron las charlas anteriores. Igual me quedó una de Gustavo, que también no está, alguna tuya también de Pedro, me quedó. Pedro sabe que yo soy así como bueno, años incapaces. Bueno, lo primero que todo, el aseguro hoy atraviesa una etapa de transformación crítica. No es hoy igual que antes. El sector se endureció post pandemia, con mercados que cada vez están más duros y ofrecen menos capacidad. Temas como la inflación, temas como el cambio climático y la inestabilidad geopolítica que se mencionaban antes, están pegando de lleno a los mercados del aseguro. Así que, por lo tanto, para ser rápido, la evolución del mercado del asegurador desde el 2021 transitó fases prolongadas del mercado duro. Aumento sostenido de primas, restricciones en la capacidad, reducción de los límites agregados y una muy fuerte rigurosidad en la suscripción de las distintas líneas de negocios. Especialmente porque la severidad y la frecuencia se incrementaron. Entonces, en líneas como Property o Catástrofe,
verdaderamente el mercado se ha puesto terriblemente duro. Los aseguradores desde este lado están revisando sus modelos de exposición y rediseñando las estrategias de diversificación geográfica. Un asegurador toma una región y la compensa con los resultados de la otra en un universo muchísimo más grande que el de una compañía de seguro. Acá me atreví a hacer una especie de gráfico que arrastra la modificación de primas, de aumento de primas que se vino sosteniendo durante los últimos 10 años. Si ustedes se fijan, desde un mercado blanco, ahora hay casi un aumento del 30% de las primas de la seguridad, esencialmente facultativas. ¿Qué es lo que influye en todo esto? Bueno, factores geopolíticos, hablamos antes de los aranceles, el seco, las cuestiones políticas dentro de Latinoamérica. Bueno, la política arancelaria que se amagó implementar en forma generalizada y después se retrajo, generó un cimbronazo, porque donde afectan el mercado de capitales, directamente afecta al mercado de seguros. El mercado de seguros y el mercado de capitales están interconectados. Así que por lo tanto, si sube el costo de capital, sube el costo de la seguridad. Así que por lo tanto, la política arancelaria, cambios en la política arancelaria de Estados Unidos pueden traer un cimbronazo muy grande en el mercado del aseguro global. En Argentina, bueno, la buena noticia es la eliminación parcial del cepo en el 2025, que si bien aún persisten algunas cuestiones operativas, un acceso más fluido al cambio y una liberalización y desregulación de determinadas áreas permite mayor interés del mercado de la seguridad. Mientras tanto, en Latinoamérica, países como Chile, Colombia o México hoy están avanzando muy fuerte en todos los modelos nuevos del aseguro y ya tienen convenios multilaterales. Se habló del Banco Mundial en la presentación de Gustavo y justamente con apoyo y esponsorio del Banco Mundial y justamente para proteger sus catástrofes. Argentina todavía tiene un backlog, un retraso de deuda no pagada de prima, indebidamente compensada contra siniestros. Según lo que nosotros pudimos recabar del mercado, son casi 300 millones de dólares. Hasta tanto eso no se pueda solucionar, la capacidad disponible para Argentina, mercado no catastrófico, todavía va a ser exigua. En ese sentido, me gustaría avanzar y mostrar algo de los resultados del primer trimestre del 25. Hay un importantísimo asegurador global que sufrió 1.200 millones de dólares en pérdidas por los incendios en California. Y aún así, hola Manolo, y aún así prevé para el final del ejercicio una ganancia de 6.000 millones. ¿Cómo lo va a hacer? Obviamente compensando primas que fueron afectadas por siniestros contra lugares y regiones que no fueron afectadas por siniestros. Si vemos por el contrario otros aseguradores, por ahí quizás menos conocidos como Arch Capital, tienen un ratio de 90,1, que es más que aceptable, con un buen beneficio neto. Allstate, que le pegó de lleno a la compañía de seguros y que le pega de lleno la pérdida catastrófica de los Estados Unidos, huracanes, incendios, etc., y va a presentar 3.300 millones de dólares de prima. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado de capitales global
va a empezar a alejarse de esos aseguradores que perdieron tanto dinero y va a colocarse en otro lado. ¿Qué otro lado es donde se van a colocar? Bueno, un sector del reaseguro que genera divisas en forma permanente, lo que se llama revolving. Y este revolving, que todos los años puede ser un poquito más, está en manos de los brokers. Por lo tanto, la actividad de merchant acquisition se produjo en todo el mundo entre los brokers, sea de un país en particular, en España hay brokers españoles que han comprado otras 30 corredurías, como a nivel global, donde la concentración entre los tres primeros en los próximos 5 años va a ser increíblemente asombrosa, 20 veces el cuarto. En ese contexto, el bloque con el cual nosotros trabajamos, que es Arthur J. Gallagher, en este trimestre solamente tuvo un crecimiento orgánico del 9%, hizo 11 adquisiciones, de las cuales 3 son en Latinoamérica. Hablamos de la escasez, el mercado mucho más duro, más difícil, se habló de reaseguros estructurados. Bueno, sí, obviamente una de las respuestas más visibles a un entorno tan cambiante es que se haya alguna forma de innovación contractual en el negocio de reaseguros. Por lo tanto, los reaseguros estructurados pasan a ser una prioridad en cuanto a la búsqueda de capacidad nueva, no tradicional. ¿Qué es un reaseguro estructurado? Lo mencionó Pedro brevemente. Hay unos cuantos, pero para todos aquellos que manejan la jerga del reaseguro, tenemos el spread loss, que es como un stop loss, pero en 5 años, fondeado y con transferencia de riesgo. O el loss corridor, que es lo contrario del stop loss, es decir, esto se combate con el asegurador, esto se combate y este corredor siniestral, previsible, frecuencial, no se cubre, se fondea. O el portfolio transfer, que posiblemente sea una de las medidas que hay que tomar cuando uno compra una cartera. O la protección sobre el IBNR, es decir, el límite es el infinito. La realidad es que los aseguros estructurados pueden avanzar tanto como el mercado de capitales lo permita. Y por supuesto, los paramétricos. Los paramétricos no son esencialmente un reaseguro estructurado, sino es una forma de analizar el disparador que genera un siniestro en una cobertura, que en lugar de ser un daño físico o un daño cuantificable, es un índice. Y después también se habló de los bonos catastróficos. Una pena, Gustavo, que en Argentina no se puedan utilizar los bonos catastróficos, porque casos como el de Bahía Blanca, que en realidad es recurrente, si se piensan, estuvo Santa Fe 12 años antes de La Plata 12 años antes de Bahía Blanca. ¡Wow! Recurrente. O sea, podemos fondear 10 años para cubrir un evento como eso y colocarlo en el mercado abierto de capitales y tener protección absoluta sobre ese tipo de posiciones. Por lo tanto, los cat bonds es algo que se viene, es la inserción del mercado de capitales dentro del mercado de seguros. Creo que traje, perdón, y para completar, ¿sigo? Los bonos catastróficos el año pasado representaban 14.000 millones de dólares de primas. Y como un agregado a eso están los cyber cat bonds, que son aquellos que están producidos por una disrupción en una infraestructura crítica a consecuencia de una violación cibernética. Los cyber cat bonds, suponiendo que, por ejemplo, el caso de España de hace 2 semanas hubiera sido no un error humano, sino una violación cibernética, todos los daños consecuenciales hubieran estado cubiertos por un cyber cat bond.
Lo que pasa es que hacer un carbón no es fácil. Como pueden ver en el gráfico, es muy difícil porque hay agencias de liquidación de los siniestros, hay agencias de calificación, inversores que generan los fondos para poder armar, hay que hacer un vehículo radicado en un paraíso que no tribute demasiado, hay inversores que esperan que su cupón se pague y por supuesto está la gente que es la que tuvo la idea y es la que va a recibir los fondos. Pero esto es un funcionamiento de un carbón, nada sencillo. Rápidamente, ¿cuáles son las perspectivas que nosotros pensamos que pueden influenciar en Latinoamérica? Bueno, primero, un entorno cambiante implica que un enfoque conjunto. El aseguro no puede operar en aislamiento. Por lo tanto, frente a cambio climático, ciberataques, tensiones geopolíticas, inflación, todo este tipo de cosas, se necesita una cooperación de todos los actores, entre aseguradores, compañías de seguros, aseguradores, brokers, liquidadores, todos en una mesa buscando una solución a problemas específicos. De hecho, sé que hubo en los 2 años anteriores iniciativas importantes de compañías de seguros en Argentina que trataron de llegar, pero obviamente a la espera de una financiación completa por parte del Estado es imposible que nada se haga. Entonces nosotros, los privados, tendríamos que generar iniciativas con posibilidades de fondeo ciertas y que el Estado las avale como un instrumento de protección adecuada. Por ejemplo, los ejemplos más concretos son los programas soberanos respaldados por el Banco Mundial o la Corporación Internacional de Finanzas. Es necesaria una adaptación a un mercado en evolución. Como bien dijo en la primera presentación, es necesario innovar en productos y servicios. Ya no existen más las coberturas que solamente reembolsan un daño y otra cosa. Hoy es necesario asesoramiento. Si ustedes se fijan en las pólizas de ciberseguros, hay 2 partes. Una parte de daño directo y una parte de gastos de abogados, de responsabilidades, de terceros, de pérdida consecuencial. Es decir, es un combo de coberturas que no solamente se quedan en un único punto. Y el potencial de los bonos catastróficos que ya mencioné. Si seguimos, bueno, yo me acuerdo que en una expo, en el año 2012, me llamaron para hacer una presentación bastante parecida a esta, y tomé literatura de distintos lugares, la Suiza de la Seguro, la Nuche, publicaciones del mercado, y llegué con 5 riesgos emergentes en ese momento. Los riesgos emergentes eran tecnología, cómo avanzaba la tecnología, casi obvio. La segunda era las pérdidas que podía sufrir la cadena de valor vinculada a los alimentos y al agro, no tan obvio, pero previsible. La otra cosa que se hizo es las alzas y bajas en los valores de los commodities, cómo se podía hedgear todo eso. Y lo otro que se dijo, 2012, pronosticado por los aseguradores, fue enfermedades contagiosas transfronterizas. ¿Les suena? Casi como una pandemia. 8 años antes de que sucediera la pandemia, los aseguradores lo tomaban como un riesgo emergente del cual se tenía que empezar a pensar. En función de eso, yo creo que los riesgos emergentes que ahora se están viendo, también los tenemos que tomar en serio. Como por ejemplo el tema del cambio climático, cómo dirigirnos frente a esta coyuntura, el tema de los riesgos cibernéticos, de la inteligencia artificial. Yo había preparado un video con una inteligencia, hecho por inteligencia artificial, pero bueno, el formato no se podía pasar en esta computadora, así que lamento, se los debo. Y la revisión, todos estos riesgos emergentes llevan a una revisión de los modelos de pricing de todos los aseguradores del mundo. También
esto redefine los efectos secundarios que pueden tener estos riesgos emergentes, donde la mayoría de las pérdidas consecuentes son incalculables, porque hoy todas las cadenas de valor están interconectadas a nivel global. Por lo tanto, muy importante sostener los márgenes en momentos de mercado muy volátil, porque si no se sostienen los márgenes es muy difícil poder ofrecer nuevos productos. Uso de modelo, análisis de datos, gestión de datos, analítica, fundamental para poder determinar a dónde se va y qué se quiere ofrecer, y la atracción de las nuevas generaciones. El mercado está envejeciendo. Necesitamos que las nuevas generaciones se interesen por el mercado de seguros, por el mercado de reaseguros, que puedan aprender las técnicas e innovar con todos los conocimientos que ellos puedan traer. Así que, por lo tanto, a mí me parece que la inclusión de las nuevas generaciones, el reskilling del staff de las compañías es fundamental para poder encarar lo que se viene. Con Charo. Acá me está diciendo doctor. Por lo tanto, lo que yo preveo en términos de capacidad y apetito de suscripción de la región es programas proporcionales en países estables, pero mayor selectividad de riesgos en los países no tan estables. Tomad en cuenta que las renovaciones en mitad de año, los aseguradores globales van a priorizar mercados con sólido retorno operativo, siempre con las estadísticas, y previsibilidad cambiaria. Si no, todo va a ser más caro. Argentina y otras economías en transición están haciendo los palotes, estamos haciendo los palotes, así que por lo tanto calculamos que tenemos una posibilidad de aprovechar. ¿Y cuál es la oportunidad de Latinoamérica? Bueno, aprender de estas experiencias globales y ver cómo las transportamos a nuestras regiones. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo.